En el corazón del norte de España, en una colina silenciosa llamada Sierra de Atapuerca, el tiempo parece detenido. Entre sus rocas, bajo capas de tierra acumuladas durante cientos de miles de años, el pasado ha dejado huellas tan frágiles como decisivas. Allí, en un lugar que alguna vez fue hogar, refugio y tumba, se encontraron los vestigios de una humanidad que no sabíamos que existía. Huesos, dientes, mandíbulas, silenciosos testigos de un linaje que un día caminó por el mundo antes que nosotros. En Atapuerca no solo se descubrieron fósiles, se halló una historia que desafía las certezas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Durante décadas, la pregunta sobre el origen del Homo sapiens y del Homo neanderthalensis ha inquietado a la ciencia. ¿Compartimos un ancestro común? ¿Qué caminos tomó la evolución para que de un mismo tronco brotaran dos ramas distintas del ser humano? En las profundidades de Atapuerca, un hallazgo de hace más de 800.000 años comenzó a responder esas preguntas. Aquellos restos, cuidadosamente desenterrados, mostraban una mezcla anatómica jamás vista. Rasgos arcaicos, pero también sorprendentemente modernos. Eran los huesos de una especie desconocida, un puente entre el pasado y el presente, el Homo antecesor. Este descubrimiento cambió la forma de entender nuestra evolución, porque en esos fósiles el ser humano encontró su espejo más antiguo y tal vez su primer reflejo. Los restos de Atapuerca, el origen compartido del ser humano. El escenario del descubrimiento. A finales del siglo XX, el nombre de Atapuerca comenzó a resonar entre arqueólogos y paleoantropólogos de todo el mundo. Lo que empezó como una excavación rutinaria en antiguos túneles ferroviarios se convirtió en uno de los hallazgos más trascendentales de la historia de la humanidad. La cima del elefante, la Gran Dolina y la cima de los huesos se transformaron en cápsulas del tiempo. Cada estrato de tierra revelaba restos de animales, herramientas de piedra y, finalmente, huesos humanos que parecían hablar desde una época remota. Fue en 1994, dentro de la Gran Dolina, donde los investigadores Juan Luis Arzuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudald Carbonell hallaron fragmentos de un rostro humano juvenil. Tenía los pómulos finos, la cara plana y los dientes pequeños, pero también mostraba rasgos robustos y arcaicos. A simple vista, no encajaba con ninguna especie conocida. No era Homo erectus, pero tampoco Homo heidelbergensis. Era algo distinto. Aquella combinación única de características llevó a los investigadores a proponer una nueva especie, Homo antecesor, el hombre que precede. El nombre no era casual. Representaba la posibilidad de estar frente al último antepasado común entre neandertales y humanos modernos. La huella de 800.000 años. Los fósiles hallados en Atapuerca tenían una antigüedad aproximada de 800.000 años. Los estudios de datación confirmaron que pertenecían a una etapa temprana del Pleistoceno medio, un periodo en el que Europa era aún un territorio salvaje y hostil. Los primeros pobladores humanos del continente vivían entre glaciares, bosques espesos y grandes depredadores. Sobrevivían gracias a su ingenio, a la cooperación y a su capacidad para fabricar herramientas de piedra simples, pero efectivas. El Homo antecesor no solo dejó restos óseos, también dejó señales de su cultura. Fragmentos de utensilios tallados y marcas en huesos de animales muestran que dominaba el uso del fuego y la caza. Pero entre esos hallazgos
surgió un dato perturbador. En algunos huesos humanos se encontraron cortes similares a los realizados sobre presas animales. Esto llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de canibalismo ritual o alimentario. Una práctica que, lejos de ser un acto salvaje, podría haber tenido un sentido social o simbólico. Más allá de la interpretación, aquellos restos humanos revelaron algo mucho más profundo: la presencia de pensamiento, de comportamiento organizado, de humanidad en su forma más temprana. Un rostro entre dos mundos. El cráneo parcial encontrado en Atapuerca mostraba una anatomía fascinante. Su cara era moderna: huesos delgados, mentón incipiente, cavidades oculares redondeadas. Pero el resto del cráneo conservaba rasgos arcaicos: una frente baja, mandíbula poderosa y un cerebro algo menor que el nuestro. Esa mezcla de características fue la clave, porque mostraba un punto de transición. Un rostro que pertenecía al futuro, pero que aún conservaba las sombras del pasado. Algunos expertos lo describen como el primer rostro humano de Europa. En él los científicos vieron por primera vez una fisonomía que se asemejaba a la nuestra, aunque separada por casi 1 millón de años. El Homo antecesor parecía decirnos que el ser humano moderno no surgió de repente, sino como resultado de una larga cadena de adaptaciones, migraciones y transformaciones anatómicas. El árbol evolutivo. Durante años, los científicos discutieron cómo encajaba el Homo antecesor dentro del árbol genealógico humano. El modelo más aceptado propone que esta especie se originó en África hace aproximadamente 1 millón de años, probablemente descendiente del Homo ergaster o de una población africana similar. Una parte de esos grupos migró hacia Europa, cruzando el estrecho de Gibraltar o avanzando por el Próximo Oriente. Esos pioneros se adaptaron al nuevo entorno europeo y, con el tiempo, evolucionaron hacia una línea que daría origen a los neandertales. Mientras tanto, las poblaciones de Homo antecesor que permanecieron en África siguieron su propio camino evolutivo. Miles de generaciones después, esas ramas africanas se transformarían en Homo sapiens, la especie a la que pertenecemos. De este modo, el Homo antecesor sería el último antepasado común entre nosotros y los neandertales, un punto de bifurcación en la historia de la humanidad. Dos caminos nacidos de una misma raíz, dos destinos distintos dentro del mismo linaje. El valor científico de Atapuerca. El descubrimiento de Atapuerca no fue un hecho aislado. Supuso una revolución científica y metodológica. Por primera vez, un yacimiento europeo aportaba evidencias tan antiguas y bien conservadas de presencia humana. La cantidad y la calidad de los fósiles permitieron reconstruir con precisión aspectos anatómicos, sociales y culturales de aquellos antiguos homínidos. Los estudios genéticos y morfológicos que se han realizado desde entonces han confirmado que el Homo antecesor presenta rasgos compartidos con ambos linajes, el de los neandertales y el de los humanos modernos. Además, la riqueza del sitio de Atapuerca, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, ha convertido este lugar en un referente mundial para la comprensión de la evolución humana. Cada año, nuevas excavaciones aportan más piezas a este rompecabezas, y cada fragmento óseo, cada herramienta tallada, nos acerca un poco más al misterio de lo que somos. El eco del pasado. Pero el valor de Atapuerca no se mide solo en fósiles, se mide en lo que esos restos nos hacen pensar.
Ver un cráneo de hace 800.000 años no es solo mirar un objeto arqueológico, es contemplar un reflejo lejano de nosotros mismos. Es imaginar un ser que respiró, caminó, temió y soñó en un mundo primitivo, pero ya profundamente humano. Cuando los científicos sostienen en sus manos los huesos del Homo antecesor, no solo estudian su forma. Están sosteniendo una pregunta. ¿En qué momento el ser humano comenzó a ser consciente de sí mismo? Atapuerca no responde esa pregunta, pero la hace más clara. En cada fósil hay un silencio que nos obliga a pensar en el paso del tiempo, en la fragilidad de nuestra especie y en la continuidad de la vida. Los restos hallados allí no son solo parte del pasado. Son parte de una cadena que llega hasta nosotros, que une a cada individuo del presente con los que existieron antes. Conclusión. Los restos de Atapuerca no solo hablan de evolución, hablan de identidad. Nos enseñan que no somos el resultado de un salto repentino, sino de un largo proceso de transformaciones que se extendió durante millones de años. El Homo antecesor fue una chispa en medio de ese proceso, un eslabón que une a los neandertales con los humanos modernos, un testimonio de que la historia de nuestra especie no es lineal, sino ramificada, compleja, llena de idas y regresos. En su rostro, los científicos ven la primera evidencia de una fisonomía humana moderna. En sus huesos, las señales de adaptación, supervivencia y cooperación. Pero más allá del dato científico, Atapuerca nos invita a mirar hacia adentro. A pensar que, detrás de nuestra tecnología, de nuestras ciudades y de nuestra aparente civilización, seguimos siendo parte de ese mismo linaje que aprendió a sobrevivir frente al fuego, al frío y al miedo. El ser humano moderno lleva en sus genes la memoria del Homo antecesor, y aunque el tiempo nos separa, la esencia nos une. Reflexión final. Quizá, cuando contemplamos los restos de Atapuerca, lo que realmente vemos no es el pasado, sino el inicio de nuestra propia conciencia. Porque en el fondo, entender de dónde venimos no es solo un ejercicio científico. Es una forma de reconocer que cada paso que damos hoy fue preparado por miles de generaciones anteriores. Somos el resultado de sus errores y de sus aciertos, de su curiosidad, de su miedo, de su búsqueda constante por comprender el mundo. El Homo antecesor caminó sobre la tierra sin saber que un día sus huesos hablarían por él, sin saber que, al hacerlo, nos ayudaría a entender lo más profundo de la condición humana, que no hay línea que separe el pasado del presente, sino un hilo continuo de existencia que nos recuerda que somos tiempo hecho carne. Atapuerca no es solo un yacimiento arqueológico, es un espejo. Y en su reflejo, el ser humano ve el principio de su historia y, tal vez, el sentido de su futuro.